Buenas tardes, puntualmente 18 horas. Para inicio a la clase de hoy, producción uno. En esta fecha de hoy, 8 de abril del 2024, es la unidad 7 y nos habla un poco de las normas jurídicas. ¿Sí? Estas normas jurídicas, como se les llama, tienen, tienen sus caracteres. ¿Sí? Eh, En su definición dice que es aquella que rige la conducta humana en sociedad y su cumplimiento puede exigirse coactivamente y en caso de su inobservancia se aplica la sanción a través de los órganos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? De que esta, dice, es la que rige la, la conducta del ser humano, ¿sí? Y de la sociedad. Y su cumplimiento puede exigirse coactivamente. Es diciendo, bueno, se hace, hace, tienes que hacer, debes hacer. Por eso dice un poco de coactivamente. Y en caso de su inobservancia, se aplica la sanción a través de los órganos del Estado. ¿Qué significa eso? De que para eso están los juzgados, están la fiscalía, son los que llevan adelante el motivo del incumplimiento de esto. Perdón. Les dije que tienen sus caracteres y estos tienen, por ejemplo, dice, es imperativa. Dice, imperatividad, exigen e imponen un mandato. No dan exhortaciones ni consejos, sino que ordena el y que ordena, pudiendo ser sus órdenes positivas o negativas. Voy a leer un poco. Dice, tiene imperatividad, exigen e imponen un mandato, no se hace. Eso significa. Luego dice, tiene normas permisivas, son las que remueven temporal o parcialmente una prohibición. Ejemplo, una ley es el artículo. Una ley es el artículo tanto prohíbe a empresas extranjeras la adquisición de riqueza de subsuelo nacional y en el artículo 2 establece que podrían hacerlo solo cuando se constituye una confeccionaria del Estado. Normas permisivas, entonces, dice, son las que remueven temporal o parcialmente una prohibición. Temporal o parcialmente una prohibición. Las normas facultativas se otorgan una autorización especial o poder para realizar ciertas actividades legítimas. Un ejemplo dice, la autorización otorgada al locador para desalojar al inquilino en mora. Son facultades que tienen la ley que le da al propietario. Luego vienen las normas graciables. Conceden favores o auxilios no retributivos a, a beneficiarios que aprovechan las circunstancias propuestas. Ejemplo, presupuesta, pensión de amparo para los descendientes de héroes a la vejez o
que hoy por hoy se está pagando el subsidio a la vejez, a la tercera edad, que hoy es el término que corresponde. Eso hablamos que era, hablamos de las normas que era imperativa, permisiva, facultativa y la graciable. Amén de eso, dice, tiene autarquía. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Dice, se impone sin consulta a a los obligados por ella, sin considerar la aceptación o reconocimiento de él. Un ejemplo de ellos tenemos el Código Civil sobre la ignorancia de la ley. Siempre les dije que nosotros no podemos decir, ah, no, yo no conozco la ley, yo no sabía que eso existía. Todos tenemos la obligación de conocer la ley. Dice que también es heteronomas, no han sido dictadas por quienes deben cumplirlas, sino por un poder superior y anterior a ella. El poder de las costumbres y el pueblo y en las leyes que es el Estado. ¿Sí? Por eso dice, no han sido dictadas por quienes deben cumplir. Recuerden que nuestra, nuestras leyes fueron, como dice acá, eh, fueron hechas por las costumbres también. Por eso habla de las costumbres de los pueblos y las leyes en su estado. También son generales, dice, obliga a todos los destinatarios, aún al mismo poder, quien lo dicta, las autoridades. Tiene dos aspectos objetivos. La norma debe abarcar el mayor número posible de casos ordinarios y más frecuentes. Uno era objetivo y el siguiente es el subjetivo. Las normas deben referirse a todos o a la mayor parte de los obligados por él. Dijimos que tienen autarquía, que son bilaterales, digo generales, y ahora vamos a ver qué significan las bilaterales. Se refiere tanto al número de sujetos que intervienen en la relación jurídica comprendida en la norma como a la relación de, de deber y derecho que surge de la misma. La norma jurídica se concibe entre dos o más personas. Yo solo no puedo hacer nada, eh, no puedo pagarme, no puedo cobrarme, no puedo venderme algo. Por eso dice entre dos o más personas. También otra de ellas es la que es coercitivo. Dice, la coercibilidad, posibilidad de emplear la fuerza para hacer efectivo el cumplimiento de las normas. Ejemplo, la represión policial de los huelguistas. Estos también tienen una estructura. La estructura dice se componen de dos partes, la hipótesis o supuesto y la disposición o consecuencia de derecho. Y la primera parte dice la hipótesis o supuesto jurídico, dice ese conjunto de condiciones cuya realización ha de originar una consecuencia determinada, que son las facultades y los deberes que tenemos cada uno. Y la disposición de consecuencias o consecuencias de derecho, dice, indica
el resultado que debe producir el cumplimiento de las condiciones hipotéticamente previstas, la seguridad jurídica. Se fundamenta en este principio. No hay consecuencias jurídicas sin supuestos de hecho. Debe existir algo, debe haber un motivo por el cual para que pueda haber un, como dice acá, debe haber una consecuencia. De lo contrario, si yo me pego a mí mismo, ¿qué consecuencia va a tener? Nada. Entonces, o que otra persona se autoflagele. Entonces no tiene. Esto también tiene sus clasificaciones en las normas jurídicas. Dice, son leyes perfectas y leyes pluscuamperfectas. También son leyes imperfectas, como sabemos. Y dice, las leyes perfectas, dice, cuya violación entraña la nulidad absoluta o insanable del acto. Un ejemplo de ello, dice, es la disposición del Código Civil. Son absolutamente nulas los actos jurídicos otorgados por personas incapaces. En el Código Civil no se puede, las leyes perfectas, por eso dice, pone como ejemplo las personas incapaces, eh, los dementes, no pueden hacer nada entre ellos. Comprar algo, vender algo, no pueden. Entonces, por eso dice el Código Civil, son absolutamente nulos. Y las leyes pluscuamperfectas, dice, normas que imponen doble sanción al ser violado, una pena y una reparación económica. Toda persona responsable de una infracción penal lo es también civilmente. Por eso dice plus, el plus significa más. ¿Sí? Normas que imponen doble sanción al ser violada, una pena y una reparación económica. Se hace esto y tiene una multa de tanto. A eso se refiere. Minus cuán perfecta dice, sanción al autor de la violación sin precepto, pero no sanciona la nulidad del acto. El ejemplo es el matrimonio entre menores sin el consentimiento de los padres. El matrimonio no será nulo, pero los menores perderán la posesión y la administración de los bienes hasta la mayoría de edad. Sanciona al autor de la violación del precepto. Los menores no pueden casarse, perfectamente está escrito. Se pueden, pero no pueden proceder, no pueden, como dice acá claramente, sin el consentimiento de sus padres, pero no sancionan la nulidad del acto. Pueden estar casados, pero ellos no pueden disponer de sus bienes hasta la mayoría de edad. El matrimonio entre menores sin el matrimonio no será algo nulo, pero los menores perderán la posesión y administración de los bienes hasta la mayoría de edad. Es clarito. Luego tenemos las leyes imperfectas. Dice, cuya violación no genera ninguna sanción de orden jurídico. El ejemplo, respeto a los hijos hacia los padres. Cuya violación no genera ninguna sanción de orden jurídico. El respeto de los hijos hacia los padres. La ley a mí no me dice, vos tenés que a tu papá o a tu mamá. Vos le debes respeto. Eso ya es regla. No es una ley. Es una regla una norma que ya se trae desde el nacimiento. El respeto a los padres y de los padres a los hijos. Luego
tenemos una parte que nos habla de qué son las sanciones. Dice, son las seguridades de que se rodean las normas jurídicas a fin de hacer efectivo su cumplimiento. Si no se cumple el precepto, se recurre a la fuerza para aplicarla y lograr la imposición de un deber jurídico. La sanción es la consecuencia jurídica que produce el incumplimiento de un deber con relación al obligado. La coacción es la aplicación forzosa de la sanción. ¿Qué son las normas sancionadas y sancionadoras? Y nos dice un poco, dice, en la sanción siempre hay dos normas, una primaria que es la sancionada y la otra es secundaria, la sancionadora. La primera, llamada sancionadora, crea la obligación que debe cumplirse. Esa es la sancionada. Una vez que se dictó, se cumple. La segunda, y se denominada sancionadora, complementa a la norma sancionada. La relación entre ambas se expresa. La segunda, la primera llamada sancionadora, crea la obligación que debe cumplirse. Y la segunda, y se denominada sancionadora, complementa a la norma sancionada. Estas sanciones también tienen sus clasificaciones, que son sanciones punitivas. Dice, clasificación de las sanciones. Se entiende por sanciones todas las medidas jurídicas establecidas para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes. Puede obtenerse por la vía de recompensa o castigo. Son de dos tipos. Punitivos. Son los aplicados justamente. Crean obligaciones a cargo del infractor que establecen una sanción. Aseguran una medida por el cumplimiento de las leyes. Se dividen en, dice, preventiva y represiva. Esta es la punitiva. ¿Sí? Dice la preventiva, dice, crea medidas de seguridad, el financiamiento, la suspensión o de la ciudadanía, la vigilancia policial. Y es represiva, porque determinan las personas o castigos al infractor. Determinan las penas o castigos al infractor. Por eso que es represiva. Así como lo vimos en el anterior, cuando habla de represiva ya debemos tener por seguro de que es algo que está en contra y que va a tener sanción. Luego dijimos que la punitiva era una y las premiales eran la otra. Concede derecho, aparte de los deberes inherentes a la recompensa, existen desde antaño y son la rama del, la rama del olivo, el galardón, las condecoraciones, los ascensos, las extensiones de impuestos, todo eso. No, no, en la ley no todo es malo. Eso también debemos tener en cuenta, así como tenemos, como les dije, que tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Y es la misma cosa, es con las leyes o con la ley o con las leyes. Dice, premiales, concede derecho aparte de los deberes inherentes a la recompensa, existen desde antaño y son la rama del olivo, el galardón, las condecoraciones, los ascensos. Una de ellas dice las extensiones del impuesto. ¿Qué significa eso? Que si vos estás en mora
estás con tu impuesto, no pagaste tus impuestos, estás debiendo, entonces se te alarga. También es una forma. Teorías de la norma jurídica. La norma jurídica tiene una estructura de juicio. Está la afirmación que presupone el enfoque lógico de la norma jurídica es exacta. Y vamos a ver por qué. Según enseña la lógica, el juicio es una relación de conceptos hecha de ciertas maneras, que consta de tres elementos: sujeto, cópula y predicado. Para aplicar esta noción al campo del derecho, tenemos como ejemplo una norma jurídica que podríamos enunciar. El automovilista dice que sobrepasa los 80 kilómetros por hora debe pagar una multa. O en otros términos, dado el tal exceso de velocidad, debe ser el pago de una multa por el infractor. Y así nos van dando ejemplos. Dice, también esto tiene los juicios. Dice, uno de ellos dice, el juicio del ser. Son aquellos que expresan algo que es, ha sido o será de cierta manera. Por ejemplo, esta lapicera es buena, el color dilata los cuerpos, etc. Esta, esta particular, es particular estructura lógica se debe a esta particular estructura lógica se debe a que la cópula de los receptivos juicios, además de establecer una relación, como toda cúpula, tiene otra función peculiar, a la de enunciar algo, es decir, la de aseverar algo. Por esta razón se los llama también juicio enumerativo. También están el juicio del debe ser, porque el juicio del ser era el primero y el juicio del debe ser es el segundo. Son aquellos que expresan algo que debe ser de cierto modo sin perjuicio del que el río, de que río ocurra en la realidad de la vida o de lo que ocurrió en la realidad de la vida. Esto hablando un poco de los conceptos jurídicos también fundamentales. Estos tienen también un concepto o una noción, dice, la norma jurídica es desde el punto de vista lógico, un juicio. Todo juicio está integrado por conceptos y los preceptos jurídicos. Es también una estructura constituida por un conjunto de conceptos vinculados entre sí. Existen dos clases de conceptos: conceptos jurídicos fundamentales y conceptos jurídicos contingentes. Los conceptos jurídicos fundamentales, dice, son los que se encuentran en una norma jurídica. Ejemplo, el sujeto, supuesto jurídico, debe ser el deber jurídico, sanción, etc. Conceptos jurídicos fundamentales. ¿Sí? El concepto jurídico contingente, dice, son aquellos que solo se encuentran en algunas normas jurídicas.
Por ejemplo, el de hipoteca, que no aparecen veri- en normas diferentes a los contratos. Y así sucesivamente vamos encontrando normas, conceptos jurídicos, sujetos del derecho. También existen los sujetos del derecho. Existen también los sujetos del derecho. La etimología existen, así que, pero son que de momento no vamos a tocar todavía, a excepción de más adelante. Y esta es hasta aquí es nuestra etimología del vocablo persona. Esto tiene, por ejemplo, su definición clásica y su crítica, la crítica, el exclusivo, la crítica, eh, la esencia de la personalidad jurídica, eh, aptitud para ser titular de derecho, el grupo de seres humanos, imputación normativa, y así sucesivamente vamos viendo todo lo que concierne a la parte de lo que es la introducción al derecho. Por eso se llama introducción al derecho, porque en algunos casos son unidades muy cortas. Es para que podamos ir viendo y entrando un poco en lo que es lo más profundo. ¿Sí? Entonces, espero que esta parte de la introducción de la primera parte sea de beneficio para ustedes y que tengan, eh, ¿cómo se dice? Que sea de utilidad para ustedes. Que esto sea ya el principio, así como es el luego, que sea ya uno de los pilares, mejor dicho, que sea ya el pilar de la carrera de ustedes. Para que por esta parte estén sabiendo y teniendo ya conocimientos de lo que es la entrar o introducirnos al derecho. Espero que, como les dije, sea de valía para ustedes y espero el trabajo de ustedes para la próxima semana, que ya estaríamos próximamente a tener una parcial. Además de eso, se estaría verificando ya todos los trabajos de cada uno de ustedes. Que tengan buenas tardes.